Aleluya, aleluya, vivo está el Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre es la luz. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, vivo está el Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre es la luz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel primer día de la semana contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino a Emaús y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dichoso esto les mostró las heridas de las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían asombrados, les dijo: ¿tenéis algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito de la ley de Moisés y los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Asiento. Queridos hermanos, hace un año estábamos acá reunidos para despedir a don Manuel. Sus restos mortales estaban acá. Fue un funeral bastante, digamos así, concurrido. Hubo mucha gente, vino el señor obispo, muchos sacerdotes, diáconos, también estaban las compañías de bomberos completas, ¿no es cierto? Recuerdo que eso nos conmovió bastante, ¿no? Tanta gente que quería a don Manuel, que venía de lejos para celebrar, ¿no es cierto?, su partida a la casa del Padre. Pero era un momento de dolor, sobre todo para la familia, y además era un Viernes Santo. Impresionante, ¿no? Que el día de su funeral y su sepultura fue el mismo día en que fue sepultado nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ha pasado un año, parece que ha cumplido un ciclo también don Manuel, igual que Jesús, y todos debemos pasar con Jesús esta Pascua, y ahora estamos celebrando su primer aniversario. No lo hacemos en el Viernes Santo, sino que en la octava de Pascua. Sabemos que en esta semana, después del día de la resurrección del Señor,
Es como si fuera un solo día, el día de la resurrección de Cristo. Entonces, bien podemos decir que estamos celebrando su aniversario el día que Jesús resucitó. Y puede haber algo más bonito que proclamar la muerte y la resurrección de Jesús. Si para eso fueron enviados los apóstoles. Y veo que también don Manuel, aún habiendo partido, él nos está enseñando esta verdad, ¿no es cierto? Nos está recordando, nos recordó con su partida, su muerte, la muerte de Jesús, y ahora nos dice desde el cielo, ojalá esté ya en el cielo, solo Dios lo sabe, pero uno siente en su corazón que debe ser así. Vamos a seguir rezando por su descanso eterno, pero ojalá ya esté gozando en el cielo, que no nos olvidemos de la resurrección. La resurrección es lo más grande y lo más hermoso y lo más importante de nuestra fe, porque si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero si Cristo ha resucitado, hay esperanza de volver a vivir, de tener nuestro cuerpo nuevamente. Y habrá un nuevo cielo, una nueva tierra, dice la palabra de Dios, que tiene preparado el Señor para nosotros. También nos ha dicho, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, muchas moradas, yo les voy a preparar un lugar. Si tenemos fe, entonces nuestro corazón se llena de gozo, se llena de esperanza, porque no importa cuánto tiempo tengamos que esperar aquí en la tierra. La espera acá en la tierra no es nada en comparación con la eternidad de alegría, de felicidad, de estar de nuevo con nuestros seres queridos, que estarán todos glorificados y todos traspasados por la gloria del Señor, para todos aquellos que alcancen la salvación. Y bueno, don Manuel fue realmente un hombre ejemplar en tantos aspectos que uno podría hablar tal vez mucho tiempo sobre él, hacer un retiro incluso, sobre muchos ejemplos y muchos aspectos de su vida que yo creo que lo constituyen a él como un cristiano ejemplar. Tal vez no podemos decir fue un santo, porque eso lo puede decir solamente el Papa, ¿no? Puede canonizar a una persona, pero sí podemos decir como comunidad cristiana que fue él un hombre ejemplar y un hombre de Dios ejemplar. Es decir, ¿qué significa eso? Que lo que él hizo con su vida fue un crecimiento constante en santidad, en gracia de Dios, en entrega, en compromiso con el Evangelio, compromiso con la comunidad cristiana y con todas las personas que lo buscaban, que necesitaban algo. Se llenó de amor cada día, de fe, de esperanza. Se llenó de la presencia de Dios. En la primera lectura yo pensaba, qué increíble cómo Pedro cambió. Ese Pedro que era miedoso, ese Pedro que traicionó a Cristo 3 veces, lo negó, y ahora da testimonio delante del pueblo sin miedo a nada ni a nadie, e invitando a todos los judíos a que se conviertan, un poco también disculpándolos ustedes, hemos escuchado hoy, lo hicieron tal vez por ignorancia, mataron al Señor, pero el Señor los quiere perdonar igual. Den el paso, entréguense a Dios, porque para eso Él entregó su vida, para perdonar a los pecadores, para que todos estemos congregados en su presencia en el Espíritu Santo. Espíritu Santo que ya, por cierto, había recibido Él, por eso hablaba con ese desplante, con esa fuerza. ¿Y quién fue San Pedro? Bueno, San Pedro fue una figura muy paternal. De hecho, le decimos el primer papa. El primer papa significa papá. Y don Pedro, y así, San Pedro, él estaba casado. La misma Biblia dice que tenía una suegra. Por lo tanto, también tenía una señora. ¿Ya? Igual que don Manuel tenía a su señora, doña Elena Muñoz, aquí presente, con sus hijos numerosos, con sus nietos. Y el Señor lo llamó a Pedro, llamó a Manuel, lo llamó para su servicio. Bien podría haber dejado a don Manuel simplemente haciendo ya lo que hacía, que era mucho, ¿no? Él fue bombero, trabajó en el seminario tantos años, ¿no? Casi tantos años como don Hernán acá, que creo que en un par de años más cumple 50 años ya trabajando en el seminario mayor. Y no es chiste, ¿no es cierto? ¿Que es verdad? Así es. Así es que don Manuel también empezó muy jovencito trabajando en el seminario mayor y
todo lo hacía con amor, todo lo hacía con empeño, con ganas, pensando que lo que él estaba fabricando, no sé si era un libro, mejorando un libro, prestándolo desde la biblioteca, dando un consejo, etc. Todo era para hacer el bien al prójimo. Se le notaba esa caridad a don Manuel, claramente. Yo lo conocí por allá por el año 88, entré al seminario en 90 y tanto, 91, y ahí lo conocí a don Manuelito, nuestro bibliotecario. Pero el Señor lo llamó a algo más, lo llamó a ser diácono, es decir, un pastor dentro de la iglesia, a pertenecer, ¿no es cierto?, a la jerarquía de la iglesia. Era un clérigo. Y él se tomó muy en serio su tarea. No la tomó como un puesto para servirse a sí mismo, sino como una ocasión para servir a los demás. Y siempre estuvo disponible a entregarse, a amar y a servir. Yo creo que todos lo podemos decir. La palabra diácono significa servidor y él encarnó perfectamente lo que significa esa palabra para un cristiano: servir, ayudar y hacerlo bien hecho. Yo creo que las virtudes que tenía don Manuel en este punto son ejemplares, incluso para nosotros los sacerdotes a veces, que no llegamos tan puntuales, pero él siempre llegaba puntual a cada actividad que se comprometía, ¿no? Y así todo lo hacía con cariño, con esfuerzo, con amor, poniendo lo mejor de sí mismo. Y bueno, fue llegando también el final ya de su etapa acá en la tierra, y él quería siempre trabajar igual, pero aceptando también sus dolores, sus sufrimientos. Bueno, después que él parte nos damos cuenta que él ya tenía sus pulmones bastante dañados, ¿no es cierto?, por distintas situaciones, a lo mejor en su vida como bombero, también trabajó en las minas, a lo mejor sus pulmoncitos estaban un poquito comprometidos, y por eso nosotros en la parroquia pensábamos que tal vez en el tiempo de la pandemia mejor que don Manuel se recogiera con su familia. Pero él iba siempre a reclamarnos: pero padre, ¿por qué no me dan trabajo? Pero don Manuel, mire la media pandemia que estamos, si no se puede. Y pensando en él, ¿no es cierto?, porque para no exponerlo. Pero él quería trabajar, porque era como San Pablo, ¿no? Ay de mí si no evangelizare. Yo también quiero saludar y felicitar a la familia por este gran esposo, papá, abuelo que ustedes tuvieron, que es un privilegio haber tenido un hombre así, tan heroico, tan ejemplar en la familia. Porque ustedes también tuvieron la generosidad de compartir a don Manuel con tanta gente, con la iglesia, con tantos que lo necesitaron. Porque después nos dimos cuenta también que él no solamente atendía comunidades acá en la parroquia de San José de la Mariquina, en la gran comuna de Mariquina, sino también en otras comunas también, en otras parroquias lo mandaban llamar, y ahí estaba siempre. Él no sabía decir no. Siempre que podía, hacía lo que tenía que hacer y servía a sus hermanos, porque en el fondo le estaba sirviendo a Dios. Dice el Evangelio que cuando vuelven los discípulos de Maús al cenáculo de Jerusalén, le cuentan a los demás apóstoles que al principio ellos no reconocían a Jesús. Jesús caminaba con ellos, les hablaba de la Escritura, sentían arder su corazón, pero no sabían que era Jesús. Solamente lo reconocieron al partir el pan. ¿Ya? Yo pienso que nosotros tuvimos, viendo a don Manuel, una presencia muy fuerte de Jesús, ¿cierto? El Señor nos habló a través de don Manuel. El Señor nos comunicó su cariño, su amor, su entrega a través de don Manuel. Y no solamente diría que don Manuel representaba bien a Jesús como servidor de Dios, como misionero, como apóstol, sino que también representaba la figura del Padre. Fíjense que lo que más tiene necesidad en nuestra época, en nuestra sociedad, es esa figura paternal, que falta a veces en muchas familias. Y nuestra sociedad tiene como hambre de verdadera paternidad. Se ha perdido el sentido de la autoridad, el sentido del Padre que realmente refleja la imagen del Padre Dios a sus hijos o a sus seguidores, ¿no es cierto? Porque el Padre siempre tiene que ser autoridad, y toda autoridad debe ser un poco también padre o madre. Y yo creo que don Manuel
también reflejaba la figura del Padre Dios para nosotros, porque era muy paternal, era muy bondadoso, muy cariñoso y también muy preocupado de sus hijos espirituales, de sus hijos también físicos en primer lugar, sus nietos, que los amaba inmensamente, pero él tenía ese corazón de padre, paternal, ¿cierto? Se notaba que las cosas que él hacía no era como un funcionario, ¿no sé, como un burócrata, ¿no?, de la iglesia o de los bomberos o del seminario donde Dios lo pusiera, sino que él lo que hacía era en el nombre de Dios, como un padre, como un papá. Y entonces por eso que una persona así deja una huella tan grande en el corazón de las personas que lo conocieron, que convivieron con él, que recibieron su afecto, que recibieron su enseñanza, su buen ejemplo, su doctrina, porque él tenía mucha sabiduría también, ¿no? Estaba muy inspirado siempre por el Espíritu Santo cuando predicaba. Así es que bueno, nos dejó don Manuel, ha dejado aquí un gran vacío también, yo pienso, en esta comunidad, pero lo que él más quiso siempre era que la comunidad pudiera crecer y desarrollarse por sí misma, sobre todo esta comunidad que él tanto quería, de la Madre Candelaria. Así es que si él estuviera aquí en este momento, estoy seguro que diría algo muy parecido a las palabras de don Carlos al inicio de la misa, en la introducción: no se desanimen, sigamos adelante, saquemos adelante esta comunidad, porque esa fue una de las grandes metas que se propuso en su vida don Manuel, y estoy seguro que ustedes como familia, como la comunidad que él fue guiando, sabrán recoger esta antorcha y seguir adelante con esta gran tarea. Hagámoslo entonces con alegría, siguiendo el ejemplo de él, con mucha fe, esperanza, amor y humildad en el servicio, porque ese es el llamado que nos hace Jesús. Hoy día en el Evangelio, con su resurrección, él dice: no soy un fantasma, denme algo para comer para que vean que yo estoy con ustedes. Les recuerda otra vez las Escrituras y les dice: todo esto era para que el mundo conociera la buena noticia. Y ahora ustedes, que son testigos de mi resurrección, vayan a su vez y comuniquen a los demás que yo estoy con cada uno de ustedes y nunca me separaré de ustedes. También entonces nuestros seres queridos, que sobre todo estuvieron marcados por esta gracia de Dios, de ser personas tocadas por Dios como don Manuel, yo creo que estarán siempre caminando a nuestro lado, espiritualmente, y un día qué alegría será volver a vernos en la Santa Resurrección o en el cielo cuando Dios nos llame a su presencia. Así sea. Amén. Queridos hermanos, nos vamos a poner de pie para hacer la oración de los fieles. Pedir en primer lugar por la Santa Iglesia, por los sacerdotes, los obispos y también por nuestra comunidad, para que ojalá siga siempre